Otra, dejamos de orar y empezamos a decir, estoy bien. Déjame decirte, si tú como creyente, como cristiano, tú no oras, no estás bien. Tú eres un irresponsable porque la vida espiritual tuya depende de la oración. Si nosotros no oramos, no tenemos comunión con Dios, créeme que vamos descendiendo. Somos consagrados al Señor y vamos descendiendo si evitamos la oración. Y mucho peor es cuando decimos estoy bien. Realmente no lo estás. Bienvenidos a tu programa Eres de la Fe Podcast. Aquí en esta bellísima plataforma de YouTube. Yo soy Mario Ulloa y hoy traigo un episodio muy especial para cada uno de ustedes que personalmente ha impactado mi vida. Gracias por estar en este espacio. Te pido que si no te has suscrito, que por favor puedas hacerlo, darle clic ahí al botoncito de suscribirse y por supuesto darle clic también al símbolo de la campanita, que lo que hará eso es que cada vez que yo subo un mensaje, a ti te va a salir la notificación. Y si estás viéndome desde tu televisor, pues te pido que vayas a algún teléfono o no sé si se podrá en algunos televisores hacer, pero que vayas a tu teléfono o a tu tablet donde estés viéndome y que por favor puedas darle suscribirse, porque eso me ayuda a que YouTube pueda seguir promoviendo este canal. Este espacio ha sido creado para compartir la palabra de Dios, para llevar un mensaje de fe, para poder llenarnos de su palabra y que podamos ir creciendo juntos, porque cuando yo hablo de estos temas, cuando hablamos acerca de la palabra en este podcast, Héroes de la Fe, no solamente aprenden ustedes, sino que yo también me hablo a mí mismo, porque la palabra es cortante como espada de doble filo. Bueno, y vamos a comenzar con el tema de hoy. Quiero hacerlo de una manera bastante práctica, bastante directa. Este podcast no pretende durar mucho, quiero hacerlo lo más corto porque sé que su tiempo es muy valioso. Así que préstame mucha atención. El tema que vamos a hablar el día de hoy es el descenso de un consagrado. Sí, ese es el tema de nuestro nuevo episodio, el descenso de un consagrado. Y bueno, vamos a hablar de una persona que en el transcurso del podcast ustedes se van a ir dando cuenta de quién es. Y bueno, va a haber un momento que se lo voy a tener que mencionar al grano porque es una persona muy conocida. Para comenzar, ¿qué es descender? ¿Ustedes saben qué es descender? Descender es bajar lentamente, es perder fuego, es perder presencia de Dios, es perder la sensibilidad. Cuando nosotros descendemos, ya no somos los mismos. Hemos cambiado en todos los aspectos, en nuestra forma de ver el mundo, en nuestra forma de ver las personas. Vamos bajando, vamos descendiendo, ya no sentimos aquella pasión que sentíamos del inicio, aquel fuego de Dios que teníamos ahí dentro, aquella emoción de que sabíamos que el viernes o el domingo o no sé qué día había reunión en la iglesia y nosotros rapidito después del trabajo a cambiarnos para ir o bueno, no sé de qué manera tú experimentabas ese fuego, pero descender es eso, bajar, como que se nos fue el gas. Y este podcast no es un podcast formal, así que disculpa mi lenguaje, a lo catracho, como dijo Polache, pero quiero que hagamos esto de una manera bastante simple y que todos podamos comprender. Así que descender es eso, bajar el ánimo, bajar la consagración, bajar el fuego, bajar la oración. Y tenemos la otra palabra que compone el tema, que es la palabra consagrado. ¿Qué es un consagrado? Es una persona apartada para Dios. Es una persona que ya no vive para ella misma, sino que vive para aquel que la ha llamado. Y el que ha llamado ha sido el Señor. Y no solamente es portarse bien, no solamente es estar tranquilo y decir no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, sino que es rendirse
totalmente. Eso es una persona consagrada, una persona que ha hecho todo y ha puesto todo a disposición de quien nos ha llamado. Hablaremos de una persona que estuvo consagrada para Dios desde el vientre de su madre. Hubieron muchos hombres de Dios que estuvieron consagrados, pero hubo uno en especial que desde el vientre de su madre lo consagró. Dios lo llamó desde el vientre de su madre. Él ya venía con una misión desde la eternidad a este mundo. Y esa persona era Sansón. Yo sé que tú ya conoces la historia, la has leído muchas veces, pero quiero que miremos algunos aspectos importantes de Sansón, quien fue apartado desde el vientre de su madre como un nazareo. Un nazareo, una persona que debía cumplir con algunos requisitos o con algunos votos desde el vientre de su madre. Al salir desde el vientre de su madre, él tenía que cumplir con unos requisitos. Y uno de esos requisitos era que él no debía tomar vino. Estaba totalmente prohibido que él tomara vino. Otro requisito que él tenía era que él no podía tocar cadáveres. Él no podía tocar nada inmundo, nada muerto. No podía cortarse el cabello. Él manejaba su pelo largo, no podía tocarse el cabello, no podía, porque era un voto y ese era el reflejo externo del voto que le había hecho al Señor. Pero ¿qué creen ustedes? Rompió cada uno de esos votos. Algunos de una manera directa y otros de una manera indirecta. ¿Y cómo fue descendiendo Sansón? Vamos a ir viendo cada paso de la vida de él de manera breve. ¿Cómo fue que él fue descendiendo? ¿Cómo fue que este hombre consagrado a Dios desde el vientre de su madre fue descendiendo y perdiendo esa consagración? Número 1, en Jueces capítulo 14:10, no te voy a leer el pasaje completo, tienes que hacerlo en casa, tienes que practicar la lectura en casa, pero menciona en Jueces capítulo 14:10 que cuando él se iba a casar, organizó un banquete. Y en ese banquete, ustedes saben que donde hay fiesta, hay vino. Y lo que sucedió con él es que él se expuso al vino. Y él tenía que estar apartado del vino. Ese era un pacto que él tenía con Dios, un voto que él tenía con Dios. No tenía que tocar el vino. Y en Jueces capítulo 14, versículo 10, menciona que él estuvo expuesto en ese banquete al vino. La Biblia no menciona directamente que él haya tomado, pero sí se expuso. Y desde ahí hay una bandera roja, hay peligro. Otra cosa que hizo descender a Sansón es que él tocó un cadáver y sacó miel de ese cadáver. Ese pasaje está en Jueces capítulo 14, versículo 8 al 9. Ustedes recuerdan que un león lo atacó y ese león, pues vino Sansón y se agarró con él, terminó venciéndolo, mató al león, se fue, pero al pasar del tiempo, él volvió por ese lugar donde estaba el cuerpo de ese león. ¿Y qué creen? Se había formado un panal con miel. Y vino él, metió la mano al cuerpo que ya estaba putrefacto y sacó la miel. Y desde ahí él rompió su otro voto, que era no tocar nada inmundo. Y no solamente hizo eso, sino que también vino él y esa miel la llevó a sus padres. Obviamente que sin decirles nada. Otra cosa que él hizo y que lo llevó a su descenso es que él se casó con una filistea. Sansón era hebreo y los hebreos tenían terminantemente prohibido casarse o hacer una vida con otras personas extranjeras. Y no, él, pues muy macho, decidió ir a buscar una filistea. Le gustaban las filisteas y se casó con ella. Hay un verso que lo menciona ahí en la Biblia, ahí en Jueces, que sus padres le dijeron: ¿acaso no hay mujeres en este pueblo? No hay mujeres de nuestro pueblo, sino que tienes que ir a buscar a una filistea incircuncisa. Número 5, otra manera en la cual número 4, otra manera en la cual descendió Sansón fue que él se acostó con una ramera. Eso está en Jueces capítulo 16, versículo 1. Sansón, después de que se casó con la filistea,
Ustedes ya conocen la historia. Él vino, hizo una apuesta con los filisteos de que le descifrara un acertijo y al final ellos le sacaron la verdad a la esposa filistea de Sansón. Y bueno, los filisteos mataron a la esposa y bueno, Sansón se vengó. Pero ¿qué sucedió? Después de ese tiempo de luto de Sansón, de haberse vengado de los filisteos por haber matado a su esposa, él vino y se fue a Gaza. ¿Y qué creen que fue a hacer a Gaza? Directamente, a pecar, a buscar una prostituta. Imagínense, qué tremendo. Y otra cosa que hizo Sansón, la cual fue el detonante para su caída completa o su caída mortal, fue que él le entregó su secreto a Dalila. Le contó a Dalila cuál era el secreto de su poder, que obviamente no eran las trenzas, no eran sus guedejas, no era su pelo, sino que el poder estaba no en el pelo, sino en el Espíritu de Dios que venía hacia él. Pero el único símbolo visible que él tenía solamente era su cabello. ¿Y qué creen? Él vino y contó su secreto a Dalila. Y Dalila, pues, como ya era de compadre hablado, vino Dalila y le comentó o le entregó el secreto a los filisteos a cambio de billete, o sea que lo vendieron a Sansón. Y vinieron los filisteos y ¡paz! Le sacaron los ojos. Y si tú pudiste observar, no fue de la noche a la mañana, fue paso a paso que él fue descendiendo. Ese consagrado fue descendiendo paso a paso. Y cada paso era igual a menos comunión y más carne. Nosotros no caemos de la noche a la mañana, sino que de a poco vamos cediendo terreno. Y si tú viste, Sansón no comenzó mal, sino que fue poco a poco. Ahora, la pregunta es, ¿cómo tú rompes tus votos? O como decimos en el buen catracho, ¿y vos cómo rompes tus votos el día de hoy? ¿Cómo estás rompiendo tus votos en este día? Bueno, comenzamos a ver cosas que antes evitábamos, quizás algún programa donde hay contenido explícito. Antes te tapabas los ojos o de repente cambiabas el canal o decías, no, esto no agrada al Señor, no lo voy a ver. Pero ahora, pues ya dices, no, eso es normal. El problema del cristiano es que creemos que hay cosas que son normales. Y si eres un verdadero cristiano, sabes que nosotros somos muy selectivos, muy exclusivos con algunas cosas que practicamos y vemos. Y esa es una manera de romper nuestros votos. Empezamos a ver cosas que no agradan al Señor y que antes las evitábamos, pero vamos, esa es una. Otra, dejamos de orar y empezamos a decir, estoy bien. Déjame decirte, si tú como creyente, como cristiano, tú no oras, no estás bien. Tú eres un irresponsable porque la vida espiritual tuya depende de la oración. Si nosotros no oramos, no tenemos comunión con Dios, créeme que vamos descendiendo. Somos consagrados al Señor y vamos descendiendo si evitamos la oración. Y mucho peor es cuando decimos estoy bien. Realmente no lo estás. Si eres un cristiano y tienes semanas de no orar, de no buscar del Señor y dices que te sientes bien, ahí hay una bandera roja, mi hermano. Ahí hay un problema serio y significa que estás descendiendo. Otra cosa que nos hace romper nuestros votos el día de hoy es que nos rodeamos de gente que nos enfría. Comenzamos a cambiar nuestras amistades, comenzamos a llevarnos con la gente que no edifica en nada, que solo habla chabacanadas, que solo dice palabras soeces. Y créeme, la palabra es clara y acertada cuando dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que si tú estás frecuentando la compañía de una persona que no es creyente, créeme que tú irás descendiendo, se te irán pegando las cosas porque el ser humano tiende a aprender lo malo de los demás, no lo bueno, se nos pega lo malo. Entonces debemos tener mucho cuidado. Otra cosa en la cual
de la cual nosotros rompemos nuestros votos hoy en día, es que nos entrometemos en relaciones que sabemos que no agrada a Dios. Esa va acompañada con el punto anterior que te dije. Quizás tú eres un chico, una chica, o un hombre o una mujer y sabes que una persona no es creyente como pareja. ¿Qué haces ahí? Tú sabes que no vas a poder caminar bien con él. Dice la palabra que podrán estar dos de acuerdo si tienen algo que no es común, que no tienen algo en común. Podrán estar dos de acuerdo alguien que no tenga cosas en común. Entonces, si tú, como creyente, comienzas a tener una relación con una persona que no lo es, créeme que eso no pinta bien. Y al final, él te terminará consumiendo o ella te terminará consumiendo a ti y te romperá por completo. Va a quitar la consagración, te va a robar la consagración que tú tienes. Y muchas veces decimos, no, yo sé que ella va a cambiar, yo tengo fe. No, mentira. No es así. Y si sucede eso es de 100, 1, 2. Pero si no obedeces, ya sabes que te tocará sufrir porque tú serás aquel que quiere buscar del Señor o quiere buscar del Señor, ella o él no va a querer. No va a querer porque su carne no se lo va a permitir. Entonces, no unáis en yugo desigual, dice la palabra. Ten mucho cuidado porque vas a ir rompiendo tus votos, vas a perder tu consagración y esa persona te va a alejar del Señor. Otra cosa en la cual nosotros rompemos nuestros votos hoy en día, y discúlpame que volteo a ver acá porque tengo mis apuntes, créeme que tengo una memoria un poquito complicada, se me olvidan las cosas, me distraigo rápido, entonces tengo mis apuntes aquí para no perder el hilo, es que pecamos y no nos duele. ¿Te ha pasado que tú pecas y no pasa nada? No te duele, no sientes nada, te sientes relajado. Ahí, mi hermano, déjame decirte que tenemos un problema bastante serio. Y por eso es una bendición que cuando tú haces algo malo, le fallas a Dios, ofendiste a alguien, sientas una tristeza ahí, eso es una señal de que el Espíritu Santo mora en ti y que te está redarguyendo y te está diciendo, Mario, cuidado, no debiste decir esto, no debiste comentar esta situación o no debiste hacer esto. O sea, ese es como quien dice la alarma que el Señor ha puesto en nosotros. Nuestra conciencia y el Espíritu Santo nos dice a nosotros cuando algo no está bien. Pero si tu conciencia está callada, mi hermano, déjame decirte que quizás tú ya has descendido a lo más profundo. Ya estás como Sansón. Ya revelaste tu secreto. Ya perdiste tu consagración. Y por eso hablábamos acerca de lo que mencionaba anteriormente, que descender era perder la sensibilidad o la presencia. En la Biblia menciona 3 lugares donde Sansón caminó. Uno de ellos es Sora, así se llamaba ese lugar. Y Sora significa el llamado, lo que te inquieta, el inicio, el propósito. Sansón comenzó desde el lugar de Sora. Y simbólicamente eso menciona que eso es inquietante, que es un inicio, que es propósito y que es llamado. Él comenzó con todo eso, con esas 3 virtudes. Comenzó inquieto, comenzó sintiendo y de hecho el libro de Jueces menciona que cuando él estaba en Sora el Espíritu de Dios venía sobre él. Menciona también un lugar que se llamaba Estaol, que era la comunión y significa clamor, oración y conexión con Dios. Imagínense de dónde comenzó Sansón. De Sora, sintió el llamado, se sintió inquietado. Estaol, clamor, comunión, oración, conexión con Dios. ¿Y qué creen ustedes? Porque fue descendiendo. ¿Qué creen? ¿Dónde ustedes creen que terminó? Terminó en Gaza. Y Gaza significa prisión. Y es donde el pecado te atrapa y ya no ves nada. Y así terminó Sansón. El pecado lo atrapó y ahora, en ese momento, él ya no sentía nada porque le habían sacado los ojos.
Sansón bajó de Sora y Estaol hasta Gaza, nunca subió, siempre descendió. ¿Cómo va tu vida hoy en día? ¿Va subiendo? ¿Va descendiendo? ¿Practicas una cosita, comienzas a mentir de a poquito? De repente pasa una chica atractiva, miras una vez, miras dos veces y después te animas a hablar, pero ya con otras intenciones. Bueno, de esa manera vamos descendiendo de a poco. Sigamos acá con Dalila. Había una mujer llamada Dalila a la cual Sansón le reveló el secreto de su fuerza. Y curiosamente, el nombre de Dalila significa la que apaga el sol. Qué tremendo, ¿verdad? El nombre de Dalila significa la que apaga el sol. Y Sansón significa como el sol. ¿Qué creen que sucedió ahí? Dalila apagó a Sansón. Por eso les menciono que a veces los nombres tienen un peso simbólico que nos menciona. ¿Será que Sansón no se daba cuenta que el nombre de Dalila significaba la que apaga? ¿Acaso Sansón no sabía que su nombre era el sol, el resplandor, el que brillaba, el que tenía fuerza, fuego? ¿Qué creen que pasó? Dalila lo apagó. Y ya saben cómo terminó la historia. Ahora, hay Dalilas modernas. ¿Quiénes son esas Dalilas modernas? Son aquellos amigos tóxicos, son aquellos vicios ocultos que tenemos que nos van apagando por dentro, pecados tolerados, distracciones que nos apagan. Hablo de aquellos amigos tóxicos porque hay personas que quizás tú estás muy consagrado y quieres consagrarte al Señor, pero esos amigos te insisten, te están invitando, mira, vamos a tener esto este fin de semana, o mira, esto aquí, allá va a haber una buena. Entonces, cuidado. Están aquellos vicios ocultos. Cuidado con la pornografía. Cuidado con estar jugando con aquel pecado, con aquellos, ¿verdad? Aquellos mensajes calientes. Cuidado. También están los pecados tolerados, cuando miramos que otro falla y nosotros decimos eso es normal. O cosas en nosotros, como les mencionaba, las mentiras. Bueno, en fin, tanto. Distracciones que te apagan, quizás le dedicas mucho tiempo a tu teléfono, a las redes sociales. Te distraes subiendo contenido y quizás contenido que no te edifica. ¿Qué sucedió con Sansón al final? Sansón terminó rapado, ciego y moliendo grano. Esas fueron las tres maneras en las que Sansón terminó. Después de ser un hombre glorioso, con la fuerza, con el Espíritu de Dios, terminó ciego, moliendo el grano y rapado. Le cortaron su cabello. ¿Y qué sucedió ahí en ese transcurso? Hubo silencio, hubo oscuridad y hubo rutina. Imagínense, después de ser una persona usada por Dios, con el Espíritu de Dios, con fuerza sobrenatural, de tal manera que dice que él se llevaba las puertas de los filisteos. Qué tremendo y qué profundo es que cuando él vino y fue a Gaza a acostarse con la prostituta, dice que los filisteos se le echaron encima. No fue con Dalila, primero fue con la prostituta. Se le echaron encima a los filisteos y dice que él se llevó las puertas con todo y postes. Y no eran puertas como las puertas que tienes en tu casa. Eran puertas gigantescas, de peso pesado. Entonces, ¿pero cómo terminó? Rapado, ciego y dando vueltas en un molino. Ahora, el error está en confiarse en la rutina. A veces nos confiamos con las rutinas. De repente le fallamos al Señor y decimos, no pasa nada, me voy a arrepentir y no pasa nada. Pero de repente llega un momento como Sansón que cada vez que él pecaba, él creía que
no pasaba nada, que iba a salir como las otras veces, pero no se daba cuenta que el Espíritu de Dios ya había terminado. Quizás tú estás jugando con el pecado y también dices lo mismo, ¿no? Voy a salir como las otras veces, me voy a arrepentir, mañana voy a ir a la iglesia, voy a olvidarme de esto, pero estás jugando con el pecado y confiarse en la rutina te va a traer la desgracia, de tal manera que va a suceder como le sucedió a Sansón cuando se dijo, pero el Espíritu de Dios ya se había apartado de él. Y como creyente eso es lo más trágico que nos puede pasar. Frases peligrosas. Una vez más, no me afectará. A veces decimos así, voy a hacer esto, pero una vez más, no pasa nada, solo será una vez, no va a pasar nada. O como decimos, Dios siempre me respalda. Dios no puede respaldar el pecado, porque Él no es amigo del pecado. Él ama al pecador, pero el pecado no va con Él. Entonces, no podemos decir Dios me va a respaldar si estás robando. Dios me va a respaldar si estás coqueteando con aquella mujer. Porque Dios nos llama a huir del pecado, no a enfrentarlo. Nos llama a huir, a alejarnos de él, porque en nuestras propias fuerzas no podemos. Así que, muchachos, Dios nos respalda la rutina. Dios respalda la comunión. Finalmente, ¿cómo termina la historia? Sansón ciego, rapado, moliendo en un granero, siendo la burla de los filisteos después de ser un hombre glorioso, lleno del Espíritu de Dios, un consagrado desde el vientre de su madre. La historia termina donde Sansón clama. Al verse humillado en tal situación, en lo peor de su vida, Sansón clama y dice, acuérdate de mí. Después de haberle fallado al Señor, después de haber jugado, después de haber defraudado a su pueblo, a su Dios, él termina diciendo, Señor, acuérdate de mí. ¿Y qué creen ustedes? Tenemos un Dios misericordioso. Vino él, le devolvió las fuerzas. Menciona la palabra que el cabello le comenzó a crecer. Y eso significa gracia. Todavía había gracia de parte de Dios en la vida de Sansón. Pues Dios le devuelve las fuerzas, se apoya de las columnas, derriba aquel lugar, mata a más filisteos de los que había matado en toda su vida. Cumple su propósito, porque a eso lo había llamado Dios, a cumplir su propósito. Pero ¿por qué llegar hasta esas instancias para poder cumplir el propósito de Dios en su vida? Así como tú quieres terminar ciego, sin visión, sin orientación, quieres terminar en la rutina, moliendo en un granero como Sansón, siendo la burla del mundo, de aquellos que decían, hey, y ese no era el que iba a la iglesia, y ese no era el que buscaba de Dios, el que me predicaba. ¡Qué vergüenza! Y comienzan a hablar. ¿Quieres terminar de esa manera? Y quizás cumplas tu propósito, pero de una manera no gloriosa, sino humillante. Dios le devolvió las fuerzas, volvió al llamado, volvió a la oración. Y quizás tú estás roto, sin fuerza, sin visión, sin fuego. Pero si todavía tienes voz, si todavía respiras, si todavía estás vivo, Dios puede usarte. Tu historia no termina en la caída. Puedes terminar cumpliendo tu propósito. Y por eso es este tema, el descenso de un consagrado. Porque quizás muchos de los que me están viendo, quizás no se han apartado del Señor, pero hay muchos que sí. Y quizás dicen, no, ya terminé, yo fui Sansón, yo fui el de la historia, yo caí, me aparté del Señor, pero todavía hay esperanza para ti, todavía hay propósito para ti, todavía está el llamado. Y el Señor hará que te crezca el cabello nuevamente. O sea, Él te dará gracia nuevamente para que puedas cumplir sus propósitos.
porque su palabra dice: el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Pero tienes que hacer una cosa, y es lo que hizo Sansón. Dice que él clamó por última vez: acuérdate de mí. Así que yo te invito en este momento a que le digas ahí donde estás: Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de cuando te servía. Acuérdate de cuando te buscaba. Acuérdate cuando me levantaba en las madrugadas a orar con aquel fuego. Cuando comencé allá en Sora, allá en Estaol, sentía el llamado, sentía la inquietud de buscarte. Pero lamentablemente terminé en Gaza, en la prisión. Este es el tiempo que Dios nos está llamando, mis hermanos, a buscarle nuevamente. Y si tú te quedaste a ver este podcast hasta el final, aún con este servidor que se traba para hablar, que dice cosas que a veces no son coherentes, pero que realmente ama al Señor, así como me levantó a mí, lo puede hacer contigo. Si te quedaste a terminar viendo este podcast, es porque tienes un llamado y tienes un propósito, y quizás estás muerto o quizás estás descendiendo y lo sabes, pero Dios te está llamando y te está diciendo: ven, clama a mí, que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese es el llamado para ti. Así que te dejo con esta reflexión. Nos vamos a ver en el próximo episodio del podcast Héroes de la Fe Podcast. Te pido que te suscribas nuevamente, que le des ahí like, que le des a la campanita y que nos veas en el próximo episodio Héroes de la Fe Podcast. Créeme, iremos mejorando estos episodios. No es fácil hablar frente a cámara, pero hacemos lo que podemos y que Dios nos ayude. Así que yo soy Mario Ulloa desde la Ceiba, Atlántida, Honduras. Que Dios te bendiga. Héroes de la Fe Podcast. Míranos en el próximo episodio. Chao, chao, chao. Oh.